Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a tu canal donde hablamos sobre temas relacionados con psicología. Estás con el psicólogo Flavio Coronado. Y con Alexis Lara, también psicóloga. El día de hoy vamos a hablar de una fecha súper importante en las tradiciones y cultura en México. Estamos cerca de lo que es celebrar el Día de Muertos acá en México, entonces vamos a hablar un poquito sobre el origen, cómo es que se vive el duelo desde la parte de la cultura, de la tradición, y hablar un poquito desde el punto de vista de cómo esto tiene un proceso psicológico. Entonces vamos a tener esta estructura a lo largo del video, un poquito del origen, cómo es que ha cambiado el significado de muerte con nuestros antepasados en la actualidad, esto, cómo influye en nuestros procesos de duelo y al final algunas pequeñas recomendaciones de cómo pudiéramos vivir el día de hoy o en este año o a partir de ahora los duelos en cuanto a nuestra cultura y nuestra tradición. Entonces vamos a empezar con el origen. Bueno, entonces tenemos que en el origen, principalmente es prehispánico, se remonta hacia más o menos unos 3000 años, ya tiene bastante, en culturas como la maya, la nahua, la mexica. Tenemos que ellos practicaban un ritual de conexión con los difuntos a partir de despedirlos, pero no se trataba de una despedida que fuera como un final definitivo. Para ellos la muerte consistía en una transición natural que debemos tener en la vida, entonces siempre veían esto como parte sin duda de la vida. Y el ritual de Día de Muertos, que claro, en ese momento pues no se llamaba Día de Muertos, era un ritual que hacían de conexión. Ellos lo veían como un viaje en el que acompañaban a las almas al inframundo, que tenemos por ahí, se llamaba el Mictlán y también el Xibalbá. Entonces se hacía este recorrido acompañándoles a los difuntos. Principalmente, pues claro, se ofrecían ciertas ofrendas, se colocaban, digamos, desde ciertos días anteriores, a lo mejor al día en el que se despedían. A lo mejor había ciertas como reuniones de las familias, de las personas cercanas, y aquí había flores, había alimentos, y por eso tenemos claro también el motivo de que hoy haya ciertas conexiones aún. Por ejemplo, tenemos a las flores de cempasúchil, tenemos el simbolismo tan grande del pan de muerto, algunas otras cosas que impactan también por ahí. Pero sí, como principal punto tenemos que nuestros ancestros lo reconocían como un viaje, una transición natural, no era una despedida definitiva y era un tipo de acompañamiento de los vivos hacia las almas que ya partían hacia un tipo de inframundo, ¿sí? Y esta parte que mencionas es bastante interesante porque nos dice que este tipo de celebraciones o rituales se hacían incluso antes de la conquista. Muchísimas de las veces creemos que este tipo de tradiciones pues vienen a través de la conquista que nos traen los españoles y no, ya había rituales que acompañaban en esta parte de que las almas de las personas que fallecían, y también dependía muchísimo de cómo fallecían, el cómo vivían y a dónde tenían que ir estas almas. Entonces, como que todo este tipo de rituales ya existían, pero cuando llega la parte de la conquista, que llegan los monjes de España, empiezan a meter un poquito ya las fechas más establecidas. Por ejemplo, allá en Europa, pues se festejaba lo que era el Día de Todos los Santos, que era el 1 de octubre, y luego ya el 2 de noviembre, pues de todos los difuntos. Entonces, estas fueron fechas que se establecieron. Y a partir de que llegan los españoles a la parte de la conquista, pues todas las culturas mesoamericanas empiezan a adoptar este tipo de festividades o de tradiciones, y que a partir de ahí nosotros empezamos a vivir el Día de Muertos con esta mezcla de culturas, ¿no? Pero al final tienen el mismo sentido, que es conmemorar, recordar y acompañar de manera espiritual pues las almas o los de nuestros seres queridos. Y como mencionábamos ahorita, depende de la muerte que tuvo la persona, pues es la manera en que se le recuerda y la manera en que se le da el tributo, por así llamarlo, dentro del altar. El altar de muertos aparece justamente en esta combinación porque en la época prehispánica sí se utilizaban ciertos tipos de altares. En España no utilizaban, a lo mejor el ritual no lo acompañaban como
fiesta, como altares, como con comida y ese tipo de cosas. Entonces, como que esta mezcla viene a darle un nuevo sentido al Día de Muertos, ¿no? Y esto nos da a entender cómo ha cambiado el significado de la muerte a hoy en la actualidad. Muchísimas de las veces este tipo de rituales nos recuerda cómo es que nuestros antepasados y el respeto que le tenían a las almas que ya no estaban, por lo que significaba en cada una de las culturas. Y hoy en la actualidad tenemos un concepto a lo mejor muy distinto. ¿Sí? Lo que antes nosotros o nuestros antepasados concebían como celebrar, festejar, acompañar, hoy en la actualidad el sentido de muerte ha cambiado y duele un poquito más, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en la actualidad el conmemorar o recordar a nuestros seres queridos que han partido duela un poco más? Yo sí concibo la idea de que antes era un ritual de vida, inclusive, o sea, era muy parte de la vida. No creo que entendamos actualmente la muerte como que ya no fuera parte de la vida, pero sí creo que en este momento nos hicimos conscientes de muchísimos procesos en el ciclo vital y pareciera que sufriéramos más por cada etapa del ciclo vital en vez de aprovecharlas, utilizarlas. Entonces, sucede que actualmente también podemos hablar de la cultura mexicana como una cultura en la cual las familias suelen ser muy amalgamadas, muy unidas. Venimos de alguna manera en las generaciones anteriores nuestras de familias muy amplias. Recientemente, a lo mejor el siglo pasado hacia acá, son familias muy amplias. Y entonces resulta ser que en esta cabida de que la familia debe estar unida, que debe estar siempre reunida en distintas tradiciones, o sea, nos llenamos de tradiciones, inclusive. Nos llenamos tanto de cosas, nos llenamos tanto de festejos, de actividades juntos, celebramos los cumpleaños, celebramos muchos rituales, vaya, de vida, pero eso mismo crea la necesidad de que al estar unidos nos duela más la separación de nuestros mismos seres queridos. Entonces yo hago ese análisis en visión de hasta nuestra misma cultura, ¿sí? Que nos cuesta mucho dejar ir, nos cuesta mucho la pérdida, nos cuesta mucho separarnos de nuestra familia, nos cuesta mucho irnos hacia otros lados. Entonces sí creo que por ahí viene alguna cierta teoría de que por eso nos duele más, inclusive porque hay más tradiciones, hay más fiestas, hay más cosas y momentos en los que estamos más unidos. Y antes aún así yo sugiero que había pues esto como rituales específicos en el momento que debían, ¿sí? No como todo el año debía de ser así, ¿no? Incluso te topas con familias a lo mejor que actualmente pues les cuesta mucho no pasar una Navidad reunida, no pasar un Año Nuevo unido, que los entiendo, o sea, es tradición y costumbre, pero eso crea la necesidad también de que duela más. Claro. Sí, fíjate, en un artículo que yo estaba leyendo nos habla justamente de esto, ¿no? Cómo las familias, a pesar de que eran bastante numerosas, tenían pocos espacios para compartir juntos o incluso eran más independientes en la parte afectiva, ¿no? Y eso hacía que, incluso antes morían más también, muchísimas más personas. La esperanza de vida era menor. La esperanza de vida era menor y eso tiene muchísimo que ver, porque hoy en día la esperanza de vida ha cambiado demasiado. En tanto avances médicos, avances tecnológicos en el sentido de prevalecer la vida de las personas, y eso hace que nosotros veamos la muerte como un fracaso. ¿En qué sentido? Bueno, es que hicimos todo lo que pudimos y no logramos que él se quedara con nosotros. Claro. Y antes no, antes era, pues, si alguien enfermaba, por ejemplo, en la parte de las pestes y todo este tipo de fenómenos que se dieron en la antigüedad, murieron demasiadas personas y ya, ¿no? Ese era el fin último y principio de una nueva vida para nuestros antepasados, y hoy lo vemos como un fracaso. El que la persona muera quiere decir que hemos fracasado en el proceso de acompañarlo en su vida, ¿sí? También algo que influye muchísimo y que siento es que al ser tantos en la parte de población, los rituales de la muerte también son más rápidos. Mencionaba el artículo que antes las personas donde morían pues era más como en sus casas, a partir de un proceso más largo donde se acompañaba a la persona que estaba en esta
agonía. En esta agonía, y ahora no. Ahora es en el sentido de que los funerarios, los mismos servicios Muy funerarios rápido. es muy rápido, muchísimo, muy rápido. Es, échalo, vamos a prepararlo, lo llevamos a una capilla y no puede estar ni 24 horas y ya cuando tiene que ser llevado Sí, a menos a que, panteón. bueno, en México, ¿verdad? Porque sé que en países como Estados Unidos sí duran un poquito más para realizar un Uh-huh. funeral, pero acá en México es muy rápida la despedida, pero sabes que es muy largo lo que viene después. Por eso yo siempre Ajá. comento, es que los rituales ya pareciera que son para los vivos, para quedarnos como con un recuerdo bueno, como para aliviar nuestra pena. Pero sí donde hablas de esto como que nos hemos atado un poco más a la vida, Uh-huh. hablar de la longevidad, que ya la calidad de vida se ha aumentado, pero también con eso, pues la responsabilidad como de crear desde la farmacéutica incluso más maneras de que la gente se quede, o sea, cómo tratar enfermedades que incluso hasta el momento sean incurables, ya hay más tratamientos, ya hay más tecnología avanzada, pero eso también me hace pensar sí hablando de ciertos datos que por ahí uno sabe random, ¿no? Había un influencer hace poco que yo veía que él decía que estaba reuniendo mucho dinero para poder acabar con el envejecimiento celular y de esa manera prolongar la vida de las personas a tope. Y yo decía, pero es que ¿para qué queremos estar todo el tiempo en este mundo? O sea, no vamos a caber para empezar. Uh-huh. Entonces sí considero que también hay una filosofía de tienes que amar todo y tienes que amar la vida, que entiendo que se debe, o sea, yo Claro. también concibo esa idea de que hay que amar la vida, pero la vida también es aceptar cada uno de sus procesos, inclusive cuando intentas y ya no se puede hacer más. ¿Sí? O sea, el despedirnos es necesario, sí, sí lo veo como necesario, es una necesidad que todos debemos asumir en responsabilidad incluso, porque cuando tememos tanto y rechazamos tanto el dolor, generalmente se intensifica y lo sabemos. Entonces, pues sí, o sea, nos hicimos conscientes de tantas cosas, que queremos más vida, vivir más, mejorar la calidad de vida, aunque en eso se nos vaya. Uh-huh. Pero sí al punto de que en algún momento sea tan poderoso más el viaje a la muerte como un viaje en el que hay tanto rechazo, tanta dificultad y tanto dolor. Sí debe existir el dolor y sí debe existir este rechazo de principio, pero en algún punto tu duelo ya no puede ser tan patológico, ya no puede ser un duelo estancado, un duelo complicado, porque existe. Tiene que suceder una despedida, muerte y duelo consciente, que un poquito es lo que también hemos observado. Claro, y que todo este tipo de cosas también suceden por justamente esta parte del tema de el querer hablar sobre hablar de la vida eterna, incluso en el sentido terrenal, ¿no? De que nosotros muramos cada vez más o duremos más con vida, habla de que también evitamos el tema de hablar de la muerte. Y muchísimas de las personas no hablamos de la muerte y preferimos evitar ese tipo de contenido, ese tipo de tema para nuestros hijos, para nosotros mismos, porque no queremos pensar en eso. Entonces, eso hace que también cuando llegue no sepamos enfrentarla y no sepamos cómo vivirla cuando llega en nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones van influyendo un poco y nos habla de cómo antes nosotros la muerte la acompañábamos muy diferente a como lo hacemos hoy. Y este tipo de situaciones nos llevan justamente a esto, a patologías donde tenemos duelos demasiados largos o duelos no vividos o duelos retardados, porque muchísimas de la dinámica de las personas también no permiten que vivan el duelo en ese momento. Y que ese es un tema bien interesante también, un duelo retardado en el sentido de que, por ejemplo, yo murió un familiar y me toca preparar todo lo del funeral, me toca arreglar la comida, porque acá en México se acostumbra mucho a acompañar esos momentos con pan, café, incluso comida para las personas que te acompañan. Entonces, que te toque vivir todo eso y aparte organizar al día siguiente el sepulcro y todo lo demás, y ya no te permite a ti estar experimentando directamente la pérdida que acabas de tener. Pasan los años, pasan el tiempo y tú te das cuenta de que realmente no te permitiste vivir ese duelo y aparece, ¿no? En algún otro momento donde a lo mejor estábamos bien, estábamos todo
tranquilo y aparece un duelo que dices, ¿en qué momento, no? Pues no te permitiste en aquel tiempo. Entonces, la dinámica que hoy tenemos ha cambiado bastante y nos ha llevado a la parte de llevarlo a la patología, ¿no? Claro que ahí la concepción de la muerte tiene mucho que ver. Cuando hablas de que es difícil hablar de la muerte, se vuelve tan complicado que las familias, las personas evitan hablar de la muerte, como si no fuera un fenómeno que indudablemente vamos a atravesar cada uno de nosotros. Entonces, yo por ejemplo me topo mucho en terapia con el tema de dejar huella y creo que hasta personalmente yo lo tengo, o sea, todos queremos dejar una huellita en el mundo, pero ¿qué pasa si la huella ya la estoy creando, pero yo no he alcanzado esa huella y por eso creo que no he vivido mi vida? En realidad tendría que pasar primero que tu concepción de la vida esté sí saludable también, para que tu concepción de la muerte también lo sea. Entonces hay que empezar por ello, por la vida, para hablar realmente de la muerte. Y sí, realmente las personas se les dificulta hablar de la muerte. De nuevo, la concepción de la misma tiene que tener un sentido, claramente. Para muchos sigue siendo un viaje, para muchos es el final. Para otras personas es un trayecto donde todos vamos a trascender de alguna forma. Entonces comprendemos que esto ya se debe a la básica cultura, espiritualidad, prácticas incluso religiosas y demás que vivan en cada familia y en cada lugar, porque no podemos dar nosotros una por sentado, o sea, como que esta es la concepción de la muerte. No, estamos hablando de un origen, estamos hablando de historia, estamos hablando de que actualmente duele mucho la muerte, pero también hay más acompañamiento en la muerte y eso lo veo todavía como un punto a partir de que tenemos la expectativa de que también sea saludable y no solo se traten duelos patológicos, ¿sí? Porque mucho se habla de que cuando tenemos un duelo pues hay que visitar a un psicoterapeuta o a un tanatólogo, que es alguien especializado en las pérdidas, tal cual, pero sí, primero también si queremos trabajar en eso tenemos que trabajar nuestra vida, cómo está nuestra vida, o sea, en qué sentido la tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos para qué? ¿Estamos unidos a otras personas? ¿Si tenemos buenas redes de apoyo? Todo lo que sea, pues la vida misma, nuestro diario, Claro. para que la muerte pues no sea un golpazo, no sea algo fuertísimo que vivamos, que no querramos que llegue. En algún momento todos lo vamos a vivir. O lo vivimos antes que nuestros seres queridos, o vamos a vivir la experiencia de perder a algunos de ellos, así que tenemos que prepararnos para hablar de la misma desde pequeños. Desde que somos pequeños, alguien nos tiene que contar, oye, las personas en algún momento parten hacia algún lugar, lo que uno les quiera mencionar, ¿verdad? Pero sí es importante que lo hablen, porque de repente yo me topo con adolescentes que dicen, no, pues mi mamá no me cuenta nada de mi tía que acaba de fallecer, o de mi abuelito, y a mí me duele mucho, o sea, siento mucha tristeza, y no me han contado nada más. Fuimos a rezar, fuimos al funeral, fuimos a hacer todo esto, pero no hablamos, solo estamos llorando, sabemos que duele, pero no me han contado qué es lo que sucede. Solo sé que ya no voy a ver a mi abuelito, solo sé que ya no voy a ver a mi ser querido. Sí, fíjate, eso que dices es bien importante porque como desde niños nos enseñan a omitir un poquito el concepto de la muerte, porque, bueno, hasta cierto punto entiendo, ¿no?, que no se involucre tanto a los niños en la parte del velorio, del acompañamiento, porque pues puede marcar la vida también en esa etapa del desarrollo, pero el que nosotros los aislemos de lo que está sucediendo, también en algún momento les va a hacer preguntarse qué está sucediendo con esto y por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy experimentando esto. Cuando nosotros dejamos de involucrar a nuestros hijos en este concepto de al menos explicar qué es lo que está sucediendo, pues crecemos con todas las dudas y no poder afrontar una situación de duelo más adelante. ¿Y qué pudiéramos entender con duelo? Ahorita estamos hablando específicamente de la pérdida de una vida, pero un duelo puede aparecer en cualquier momento como una respuesta psicológica y natural a una pérdida significativa, ¿no? Entonces el concepto de ir trabajando desde pequeños, cuando suceda la parte de ha muerto alguien, trabajarlo con los niños, pues es importante para que él pueda ir adquiriendo estas herramientas de cómo enfrentar
cualquier otro tipo de duelo, ¿sí? La pérdida de un amigo, el cambio de domicilio, todo este tipo de situaciones diarias pueden marcar un duelo en una persona. Entonces, ese tema, trabajarlo desde pequeños, acompañarlos obviamente en este proceso, explicarles qué ha sucedido, puede cambiar a lo mejor ahí el sentido de cómo afrontamos nosotros la pérdida en general, no necesariamente de vida. Y en la actualidad esto nos ha ayudado también a entender muchísimo la parte emocional de las personas, en el sentido de que un duelo es una pérdida significativa. Podemos entender que en la actualidad también habemos muchísimas de las veces que perdemos seres queridos por un accidente, por un asalto. La sociedad también nos da ese tipo de situaciones en la vida, entonces repentinas. Y lo que a mí me ha gustado y a lo que voy es que hoy en la actualidad el Día de Muertos ya involucra todo este tipo de conceptos. Anteriormente se creía que los animales no tenían alma, ¿no? Y cuando nosotros experimentamos el duelo de que muere un animalito, en el sentido a los que les llamamos perrijos hoy en día también, cuando muere uno de ellos, nosotros podemos llegar a experimentar el duelo de la misma manera como si hubiera muerto abuela, padre, hijo, ¿no? Y se hace mucho de que minimizamos el sufrimiento de una persona cuando muere un animalito, ¿no? Ay, fue tu perro, hombre, ¿por qué haces tanto escándalo, no? Y ese tipo de cosas nos puede llevar a un duelo patológico. Entonces, muchísimas de esas cosas, ¿no? Y hoy en la actualidad ya entendemos que ese tipo de situaciones marcan la vida de una persona y empezamos a conmemorar ciertos días para ese tipo de situaciones. Cuando alguien muere repentinamente o trágicamente, también hay una situación ahí. Lo platicábamos la semana pasada, cuando una mamá tiene una ilusión de que está en embarazo y por alguna situación abortó o fue un aborto espontáneo, ahí también hay un significado de la vida, ¿no? Y de la muerte. Y también lo minimizamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no convivimos con ellos, o a lo mejor no nació y no pudimos crear un vínculo. Pero lo mencionábamos justamente. El que nosotros sintamos que ya estamos embarazados, empezamos a crear una vida y empezamos a ilusionar una vida con esa nueva vida que se ha creado. Entonces, al darnos cuenta que no se logró, que fue un aborto espontáneo, también marca la vida de las personas. Entonces, todo ese tipo de situaciones que antes no eran consideradas como algo que pudiera marcar el duelo en una persona, hoy ya lo podemos hacer. Y voy a mencionar algunas de las fechas para que ustedes también en casa pudiéramos conmemorar o recordar a las personas desde este día que se ha asignado hoy en la actualidad. El Día de Muertos lo vamos a empezar a conmemorar o celebrar desde el 27 de octubre. El 27 de octubre se ha asignado para recordar a nuestras mascotas. Cualquier tipo de mascotas con la que nosotros hemos establecido un vínculo, ese día nosotros le podemos conmemorar y celebrar. Se dice que el 27 de octubre las mascotas fallecidas son recordadas y consideradas, que su alma llega a visitar la ofrenda que nosotros hemos dejado. Entonces, el 27 de octubre pudiéramos dejar o poner en nuestro altar de muertos un juguete que le gustaba, alguna golosina como una galletita o algo que nuestra mascota le gustaba en vida, y también recordar los momentos felices que vivíamos con ellos. Hoy en la actualidad, lo digo desde la personal, convivimos muchísimo con nuestras mascotas y creamos momentos increíbles con ellos, que si en algún momento no llegan a no estar, va a doler demasiado. Entonces el 27 se ha dejado ese día para ellos. El 28 de octubre sería recordar a aquellas personas que han tenido una muerte muy trágica, por ejemplo, accidentes o a través de una agresión violenta. Entonces está el 28. El 29, para todas aquellas personas que murieron ahogadas. Este día está asignada para ellas. El 30 y 31, para honrar a los niños que no son bautizados o que no nacieron. Justamente hace días, ¿no? Me acuerdo que lo pusiste. El día de la pérdida. Prenatal, gestacional. El día de la pérdida prenatal, gestacional. Entonces, este día, el 30 y el 31, se le reconoce la vida, o en este caso la muerte, a las personas que no nacidas o que no fueron bautizadas desde la parte del catolicismo.
El 1 de octubre, como ya se ha mencionado ahorita, es para todos los santos. Incluso para los niños también estaba designado para el 1 de noviembre, perdón. Y el 2 de noviembre, pues ya para todos los difuntos. Entonces, estas son las fechas que se han asignado hoy en la actualidad y que nos hablan también de cómo se ha considerado que el duelo puede ser significativo y está presente en algún momento o cualquier situación de nuestra vida. Muy bien, pues yo realmente no me sé todas esas fechas, yo como que de repente las recuerdo o las leo y ya lo sé, pero es que actualmente también necesitamos darle significado a cada una porque pues eso nos hace también ampliar nuestro criterio, también ser más cultos de alguna manera, sí, por eso yo creo que es importante y experimentar de cualquier modo, entender que el Día de Muertos pues es un ritual, es una forma, es una de las tantas formas, ¿sí? Que existen para nuestra población, para recordar, para conmemorar, pero también para ayudarse en vida, ¿sí? Es la importancia de destacar que estos rituales sí nos permitan acompañarnos en la vida por significados, ¿sí? Que una de las bases realmente también del Día de Muertos es que le damos significado a la vida, a la existencia, pero también a la pérdida, ¿sí? Y hablando nuevamente del duelo y de que no se viva en silencio, que yo sí lo veo muy importante, no vivir nuestros duelos, nuestras pérdidas, nuestros cambios en silencio, sino con un significado, ¿sí? Entonces, claramente las etapas de un duelo, cuando ya empiezas a enfrentarlo, tienen que ser no lineales, ¿sí? Tiene que ser, en algún punto uno comprende que es como una espiral que viene y nos revuelve un poco la vida, ¿sí? Porque sí te saca un poco de sí. Entonces hay que experimentar en esa necesidad esa espiral, saber que un día estás recordando, de hecho estás contento, estás feliz por recordar algo muy bonito y otro día recuerdas nuevamente que eso es muy triste para ti o que te duele. Entonces claramente que eso significa experimentar también nuestros duelos sabiendo que puedes volver a estar contento por cosas hasta de la misma pérdida, hasta de la misma persona que perdiste, ¿sí? Entonces, haciendo énfasis todavía en esto, en México también el luto era algo muy marcado. Yo todavía lo vivo muy culturalmente, creo que hay personas que todavía lo siguen viviendo, independientemente esto ya de religión inclusive. Hay mucha gente que concibe la idea que pues a los difuntos se les guarda cierto periodo, pueden ser días, para algunas personas es mucho más. Y lo que hemos venido hablando de que para que sea un duelo saludable en algún punto los rituales no deben ser tan cansados, no debe ser tan parte de tu vida el luto o el duelo o el llanto. O sea, a partir de que tú vives un duelo, no vives solo con eso, tú sigues viviendo y experimentando todo lo que ya tenías incluso antes de vivir esa pérdida. Claro. Eso no se ha ido, eso no lo has perdido. Entonces, de ahí que dijimos, es una espiral porque a veces estás muy arriba y te sientes muy bien y luego otra vez te sientes mal. No pasa nada, son olas que vienen y van, pero de alguna forma también inclusive se entiende que el luto es otra concepción a dar a conocer aquí. Ya no es solo la pérdida, sino las formas y dinámicas de conducta que una persona adopta para poder sobrellevar su pérdida a partir de que la concibe. Entonces, sí tenemos que mucha gente incluso ya no escucha música de ahí a un periodo de tiempo, viste de negro o viste muy recatadamente, por así decirlo, o no puede salir a divertirse, a reuniones inclusive, porque estamos de luto, ¿sí? Yo me acuerdo que sí, pues allá en mi comunidad sí se vivía esto de que estamos de luto, no puedes escuchar música, inclusive despacito. O sea, yo me acuerdo que de repente había el comentario de alguna persona o tal cual mi mamá y decía, ahorita no se escucha música. Ya luego como que fuimos resignificando la verdad cada vez y sí creo que ya cada uno tomó un camino de los miembros de mi familia, por hablarlo de manera personal. Y yo ya no tengo muchos de esas dinámicas de luto, ya no las tengo, ¿sí? Pero esa es otra también.
eso abarca una gran, digamos, un gran aspecto de un duelo, Claro. la forma de luto. Ujú. ¿Sí? Sí, yo tengo, bueno, antes de continuar con eso, tengo una anécdota bastante interesante, porque justamente el luto se vive muy distinto, depende de cada persona. ¿De qué va a depender? De la relación o del significado que la persona tenía para cada individuo, ¿no? Y antes este tipo de rituales o de tradiciones nos limitaban en el sentido natural en la que se desenvuelve un individuo, ¿no? Y nos pasó una anécdota bastante graciosa, hablando un poquito de que a veces nos quita la naturaleza del ser humano este tipo de rituales. Nosotros, la familia de mi papá, pues, somos músicos y murió un familiar cercano, una tía parienta ahí de mis papás, de mi papá, y fuimos a tocar, pues al final también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y ya fuimos a tocar al evento y ahí andaba un familiar de mi papá y se acerca, pues andaban bailando, ¿no? Ahí en la fiesta y todo. Y como que en algún momento donde nosotros descansamos, se acerca la señora y saluda a mi papá y dice, ¿cómo está, Chonito? Pues aquí andamos bailando al pasito. Ya ve que murió fulanita de tal, ¿no? Y entonces hablamos un poquito de cómo los rituales nos limitan muchísimas de las veces en la naturaleza, ¿no? Y el luto o el duelo lo tenemos que vivir de una manera no tan castigadora, siento yo también. Es que es parte de tu vida el duelo. Si Ajá. lo concibes como es toda una dimensión desconocida que no me imaginaba entrar, pues es que por eso hablamos de que es importante concebir, o sea, tener un concepto de vida, tener un concepto de muerte y cómo vivir la muerte. O sea, Claro. no es nada más de que la muerte es esto, hijo. No, o sea, cómo vivirla, cómo es la manera en que mi casa la va a vivir, cómo es la manera más saludable que nosotros concebimos entre nuestros amigos, entre nuestros parientes, familiares, para vivir esa muerte y los lutos. Claro. ¿Sí? Porque si no, vamos a castigar a la gente porque sonría, porque se divierta, porque platique muy alto. Entonces, son diversas cosas que claramente, y de nuevo, son perspectiva. O sea, realmente esto no es una verdad absoluta, pero sí estamos hablando de que son factores que pueden inclusive alterar la vivencia de un duelo. No quiere decir que si vives ese tipo de duelo siempre va a ser malo vivirlo así, no, es una forma, Claro. pero sí puede alargar incluso que la persona pueda sobrellevarlo. Entonces el duelo sí es parte de la vida, no entraste a una dimensión desconocida, entraste a una dimensión que tarde o temprano ibas a vivir, pero tu vida continúa de otras y múltiples maneras. Y las otras personas, de hecho, también merecen que tú coexistas y sigas avanzando junto con ellos. Claro. ¿Sí? Entonces, no solamente estás perdiendo a alguien, sigues acompañándote por muchas personas. Y eso, sin duda, es la parte positiva que yo le veo a vivir pérdidas, que es el acompañamiento, es el sentido emergente de ser acompañado, por el sentido urgente de la compañía, porque de otras maneras no nos dan permiso en el trabajo de ir a visitar a la familia. Claro. O sea, no hay un permiso que exista natural. Ese sí existe, ¿sí? El de la muerte sí existe como permiso. Claro, existen otros, ¿verdad? Pero me refiero aquí a que ya no hay de otra. O sea, en algún punto a nuestros alumnos o en nosotros que pues, tenemos algún trabajo institucional, vaya, se habla de que cuando sufres una pérdida, pues se te dan tus días, ¿verdad? Por ley incluso. Entonces, en ese sentido, el aprovecharlo y manejarlo de la mejor manera con nuestra familia, con nuestros seres queridos, sí es una de las maneras que tenemos que elegir, ¿sí? La compañía, no el silencio, el hablarlo, el recordar, el resignificar, porque, bueno, desde la parte de lo moderno y la tanatología inclusive, se habla mucho del resignificar la vida de nuestro ser querido que acaba de partir, ¿sí? Para que nosotros también logremos resignificar nuestra vida a partir de que ya no tengo a esa persona como la mantenía hasta el día de hoy en mi vida. Claro, bueno, y por ejemplo, este tipo de rituales, como tú mencionabas, es una manera en que nosotros podemos expresar o experimentar el duelo y la parte del luto, ¿no?
Y que algo que quiero resaltar ya para ir cerrando con esto es como la celebración del Día de Muertos es uno de los rituales que también nos ayuda en el proceso del duelo, ¿sí? En el sentido de que el Día de Muertos nos permite honrar y recordar a nuestros seres queridos, ofrecer un desahogo emocional a la hora de estar recordándolos, a la hora de estar poniendo en un altar las cosas que más le gustaban a la persona, y eso nos hace desahogarnos emocionalmente, en el sentido de estamos todavía presentes con él, en el sentido espiritual, en el sentido de recordar estos momentos. Ayuda a procesar el miedo a la muerte también, el que nosotros entendamos la muerte como algo de celebración, algo de festejo, pues ahí va tumbando la idea de que morir está mal o tenemos que temer cuando nosotros vayamos a morir. Fomenta la conexión social, lo que mencionábamos ahorita. Cuando nosotros hablamos del 2 de noviembre, al menos en mi casa también se vive así, vienen todos los primos, todos los tíos de Reynosa, de Monterrey, y es una manera de volvernos a conectar como familia, que lo hablábamos hace tiempo en videos pasados, ¿no? Cuando muere la persona que a lo mejor fue la cabeza de la familia, hablando de un papá, de una mamá, las familias se dividen y en este tipo de celebraciones se vuelven a reunir, vuelven a compartir momentos, vuelven a compartir anécdotas que vivieron con la persona o sin ella, pero hay esa conexión social, ¿no? Y ofrece pues una parte de catarsis, ¿no? También en el sentido de expresar y de mostrar cómo es que hemos estado viviendo, a lo mejor en este año, en este tiempo que él ya no está, y es volver a expresar y a demostrarle a nuestras personas cómo hemos estado experimentando el duelo o la vida a partir de que esta persona no está. Entonces también se vuelve en un momento catártico en este sentido, ¿no? Y que eso es algo muy importante. Para ir terminando, ¿cómo nosotros o qué pudiéramos recomendar de cómo vivir este 2 de noviembre? Que no es la verdad absoluta, es una de las perspectivas que nosotros tenemos de cómo pudiéramos afrontar la muerte o el duelo, y cómo el celebrar el 2 de noviembre nos va a ayudar también a tener una conexión con nuestros seres queridos. ¿Qué pudiéramos recomendar nosotros? Pues sin duda lo primero es el recuerdo. Tienes que darle significado en algún recuerdo. Pueden ser objetos, pueden ser alguna anécdota, puede ser reunirte, puede ser hablar de eso, pero sin duda lo primero es recordar. Tiene que haber algún buen recuerdo, tiene que existir algún recuerdo que sí dé con todo lo que significaba para ti la persona. Tienes que elegir algo, ¿sí? Ahí sí es cuando decimos, bueno, dentro de lo que no se pudo decidir, ¿qué quieres elegir? De cómo vivir esa pérdida que ahora representa la persona. También yo sí considero también que existe esta manera en la que no solo sea la pérdida y la muerte, sino que sea cómo tomo la existencia de esa persona en mi vida, ¿sí? Es decir, ¿qué me dejó? Me dejó algo, me dejó un mensaje, me dejó algo en mi vida. Entonces, de nuevo hablar del resignificado y que no lo vivamos en silencio, ningún tipo de duelo. No todo es hablar al primer momento. Muchas veces no contamos con alguien, entonces también se puede que lo escribas, también se puede que uses tus notas del teléfono, también se puede, pues hay gente que de repente usa sus redes sociales. No critico ninguna de las formas, realmente creo que cada persona logra coexistir con la muerte de alguna manera, ¿sí? Aunque no sea del todo detallada y resignificada, pero muchas veces utilizamos lo digital, utilizamos el ver algún tipo de contenido. Ya de alguna forma, cuando tu duelo es complicado, hay que reconocer que si tu luto no te está ayudando, si la dinámica de tu duelo no te está ayudando, o sea, la forma en la que lo estás concibiendo, y que incluso la fecha te duela muchísimo, ya es necesario que sí pidas ayuda, que sí lo hables, que sí recurras a algún tipo de apoyo emocional, anímico, para que realmente puedas resignificar ese proceso que llevas contigo, ¿sí? También hay que hablar del tiempo. El tiempo, uno también se tiene que dar paciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es muy reciente tu duelo? ¿Qué pasa si tu pérdida es aún
de estos días o pasados o de meses. Claramente no te pidas en este momento estar pleno, consciente y feliz por los recuerdos, ¿no? O sea, si tienes que llorarlo, llóralo, vívelo de esa manera. O sea, si viene la tristeza, déjala entrar. Si viene el dolor, déjalo entrar. Reconócelo. Todo lo que se reconoce se puede mejorar, se puede entonces manejar y se puede lidiar con ello, ¿sí? No todo es algo que se tenga que arreglar todo el tiempo, ¿sí? También hay que darnos esa paciencia, pero sí ese reconocimiento de que los duelos complicados ya tienes que pedir ayuda, incluso con tu familia, tus seres queridos. O sea, ir a contar con ese amigo, ir a contar con aquellas personas que tienes y decirles, a mí me sigue doliendo mucho esto, ¿sí? Y ahí te enteras inclusive de que la otra persona también le dolía mucho, pero logró a lo mejor el acompañarse por ese duelo. Entonces, te puede brindar alguna herramienta, te puede otorgar algún recurso que hasta ahora no has concebido. Entonces, también eso es necesario, rodearse de personas buenas que estén en la misma sintonía de la empatía hacia ti. Entonces, solo hay algunos con los que puedas reunirte. El duelo no es algo que uno puede compartir con todo el mundo, no es algo que podamos ir en todos lados a hablar del mismo. Tienes que tener una red de apoyo. Si no la tienes, para eso decíamos, también lo digital existe. Ya hay tanto contenido también acerca de esto. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un video de esto y reconocemos que existe ya múltiple información en la red sobre los duelos, sobre la tanatología. Pues leer creo que también ayuda, el que nos nutramos, nos empapemos tantito de estos temas, el que lo hablemos, incluso ya saliéndonos de lo del Día de Muertos, el hablar y retomar de la vida, la muerte y la forma de sobrellevar la muerte. Para mí esas son recomendaciones sin duda. Desde el inicio de la pérdida tienes que darle un significado a tu pérdida, pero también a la vida de esa persona. Sí otorgarle un camino a la vida de la persona en cuanto a tener algún objeto, tener algún ritual, tener algo que te acompañe, sea de verdad desde lo religioso, lo espiritual, lo que elijas. No vivirlo tan solo también, hablarlo cuando se te haga muy complicado, ¿sí? No sé qué más. Claro, el permitirte vivirlo, ¿no? Muchísimas de las veces pasa esto, que todos estamos vulnerables porque hemos perdido a alguien y creemos que alguien tiene que ser el fuerte y a veces elijo ser yo, ¿no? Y el significado de yo ser el fuerte significa no vivir lo que está sucediendo porque tengo que estar fuerte yo, ¿no? Independientemente en esa situación, yo siendo el fuerte me voy a permitir llorarle, recordarle, conmemorarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el que nosotros nos permitamos experimentar el sufrimiento. Yo siempre se los digo, no está chido que te duela, pero es importante que nosotros nos permitamos sentir y experimentar ese tipo de emociones porque nos ayudan a asimilar y a procesar el proceso de duelo de una manera más sana en este sentido, ¿no? Y regresando un poquito a lo tradicional, lo que es la celebración de muertos, muchísimas de las personas visitan a las tumbas de las personas, las barren, las decoran, les crean altares, ese tipo de situaciones. Si tú compartes ese tipo de ideologías y de cultura y de tradición, hazlo. Estaba leyendo un poquito sobre el que nosotros vayamos a visitar a nuestros difuntos y les platiquemos cómo nos hemos sentido ahora que ya no están. También es algo importante, ¿no? Ir, platicar con ellos y decirles desde que tú no estás, me siento así, me ha pasado esto. Eso nos ayudaría bastante también a asimilar y a procesar un poquito el sentido de pérdida. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros el día de hoy decidimos compartir con ustedes. Por último, no sé, Alexis, cómo ustedes viven en casa estas celebraciones o esta cultura, tradición del Día de Muertos. Por ejemplo, yo hace mucho, tengo que ser sincera, hace mucho que no hago un altar y que no participo tal cual en un altar. Me gusta visitar los altares, a mí me gusta llenarme de cultura, me gusta algo que no hemos mencionado hasta ahora, pero
México es maximalista en sus creencias, en sus tradiciones. A mí me encanta el maximalismo de la cultura. Entonces, sí me gusta visitar lugares, me gusta visitar escenarios en los cuales se participe dentro de esa cultura. Creo que para mí ya no es sinónimo de reunión en este momento solo con la familia. Lo he vuelto un significado incluso personal, pero cuando tengo la oportunidad, sí visito a mi familia en esos momentos, y si existe la posibilidad de ir al panteón, lo podemos visitar. En mi familia sí tengo una hermana en especial que ella hace el altar, y ahí logra integrar a todos los seres queridos que hemos perdido. Entonces por ahí sí tenemos el altar como un significado que permea. Pero, por ejemplo, yo ya actualmente no hago esto. A mí me gusta, por ejemplo, recordar, sí, mucho, verlo en mis redes de apoyo, hablar de ello todavía. Entonces, sí, los significados han cambiado un poquito, pero sí creo que son las maneras. Por ejemplo, dentro del Día de Muertos, claro, existe todo ese potencial, ¿verdad? De cultura inclusiva, ¿sí? A mí sí me gustaría verlo también como un momento específico en el cual recordamos con alegría a los seres queridos. A mí sí me gusta llenarme de esto, de esta creencia. Y por eso a mí me encanta el chantolo, que lo tenemos acá en San Luis Potosí, ¿verdad? En la Huasteca. A mí me gusta mucho esto. Y pues me gusta mucho leer de ello, saber cómo se celebra en otros lugares. Por ejemplo, dentro de algún tiempo yo quisiera visitar a alguna tierra como Michoacán en Día de Muertos. O sea, yo quisiera hacer un ritual, que alguien me invite a hacer un ritual por allá, y digo, ay, qué bonito, a mí me gustaría vivir eso. Y pues actualmente eso, o sea, sí, en ese momento reconocer que es un día para recordar. Sí lo recuerdo. Yo trato, por ejemplo, de hablar un poquito con las personas que he perdido. Recuerdo que alguna vez le hice un poema a mi abuelito en Día de Muertos, y pues a mi papá me acuerdo que en esos días como que solía escribirle. A mí me gustaba mucho actualmente escribir, y escribo algo o siento que de alguna manera le hablo. Entonces, pues esas son formas para mí Claro. actualmente. Sí, a nosotros nos gusta mucho también la parte desde la cultura y de la religión. Nosotros en mi casa somos muy religiosos en el sentido de que vamos a panteón, le hacemos la limpia. En Doctor Arroyo las tumbas son muy grandes. Por ejemplo, se acostumbra mucho a que todos los hijos que tuvo la familia ahí van a ser sepultados. Entonces en casa de mis dos abuelas, tanto paterna como materna, sus tumbas yo creo que sí son esta habitación, más o menos. Entonces sus tumbas están de este lado y acá tenemos bancas, y siempre es eso, ir a rezar ahí con ellos, sentarnos, llevamos comida, comida, taquitos, gorditas, cosas así. Entonces primero se reza con la familia y después ya se comparten los alimentos. Pero en el día, acá en esta región del país no se acostumbra mucho a vivirlo de noche. Ya ves que en Michoacán y todas estas zonas, en la Huasteca un poco sí son mucho de estar la noche en vela con ellos. Y desde días Y anteriores. días y noches ahí con ellos. Y nosotros no, es más ir un poco en la mañana, rezarles, barrerles, limpiarles y compartir los alimentos ahí. Y desde casa pues está la parte del altar. Nosotros tenemos demasiados difuntos, hermanos de mi papá y abuelitos de él, de mi papá también, sus papás. Entonces como que sí, mi mamá procura hacerles un altar pequeñito, ponerles calabaza. Me gusta mucho lo que es la calabaza. La comida. La comida que les ponen la compartimos igual, pero siempre se les deja ahí su comida y su vaso de agua, porque creemos que esa noche vienen a compartir con nosotros los alimentos. Entonces, pues una manera a través de la oración. Nosotros lo hacemos muchísimo así, recordamos muchísimo sus anécdotas, sus vivencias que tuvieron con nosotros. Fueron unas personas con las que convivimos bastantes momentos alegría, porque eran tíos que vivían fuera. Entonces cuando venían, pues era compartir con ellos. Venían de Reynosa, nos traían ropa, traían juguetes, cosas por el estilo en Navidad. Semana Santa nosotros íbamos para allá y era compartir también lo religioso, el Vía Crucis y todo eso. Entonces mi tío fue muy espiritual también, entonces como que compartimos mucho este día a través de la cuestión religiosa. En el coro nosotros
toca cantar la misa de difuntos, entonces la vivimos desde la espiritualidad, ¿no? Y pues ya, no sé si te gustaría compartir algo más acerca de esto. Solamente que abracemos también lo que es nuestras tradiciones, sin que necesariamente a lo mejor todo sea una obligación. No lo sientan como obligación. Por ejemplo, Flavio mencionaba, es que hay mucha gente que visita los panteones, esta no es una perspectiva la nuestra, de que sea una verdad absoluta para todos, la forma en la que yo lo vivo, la forma en la que lo viven, las recomendaciones que consideramos para las personas. Realmente son todas unas de las múltiples dinámicas que existen para concebir el duelo, la muerte, el Día de Muertos en México. Entonces es importante recalcar que esto inclusive lo estamos comentando y platicando desde ese trasfondo cultural, porque a ambos creo que nos importa y nos impacta ese tipo de temas, pero que abracemos el hecho de que existe una fecha para esto, para darle significado, y que no es una obligación vivirlo de cierta manera, pero sí a lo mejor concebir la responsabilidad de sobrellevar nuestros procesos, nuestros duelos, de no irlos dejando, de no irlos aplazando, de no dejarlos solo para esa fecha también, ¿sí? Entonces hay que vivir con todo lo que tenemos alrededor. Eso forma parte de nuestros significados, forma parte de nuestra cultura, y sin duda hay que homenajearla también, porque es indudable que vivimos en una cultura con tanta riqueza y hay que abrazarla. Claro. Sí. Sí, y como menciona Alexis, no necesariamente es algo que tendríamos que hacer hoy. Esto lo estamos mencionando porque se acerca estas fechas y la cultura en la que nosotros estamos así lo hace, pero es algo que pudiéramos permitirnos hacer en cualquier momento del año. Conmemorarlos, recordarlos, vivir nuestros procesos de duelo de manera saludable o sana. Entonces, en cualquier momento del año tenemos la oportunidad de reivindicar un poquito el sentido de la vida, el sentido de la muerte, y construir esa relación sana que nosotros tenemos con el duelo o con el luto. Y como mencionamos, el duelo se puede dar en cualquier otra de las situaciones, pero este tipo de duelos lo pudiéramos ir trabajando desde esta perspectiva. Y pues en cuanto a la cultura, en México tenemos una diversidad muy grande de cómo se celebra y se festeja el Día de Muertos, entonces explora las diferentes maneras y encuentra la que tú consideres más apropiada para ti, que te ayude a trabajar esta parte del duelo. Claro. Sí, entonces, bueno, pues disfruten también las fechas, no se olviden también de darles un sentido, pero un sentido maravilloso, un sentido bonito. Mi pan favorito es el pan de muerto, cabe recalcar aquí, a mí me gusta mucho lo tradicional en ese sentido. Sí, a mí me encanta el pan de muerto. Yo podía comer pan de muerto todo el año. Entonces, hay que usar de alguna manera estas celebraciones, estas festividades como algo propio, como algo que también nos hace ensalzar también otras dimensiones de nuestras. Entonces, hay que disfrutarlas también. Y aceptar estas nuevas actualizaciones. Ahorita que menciona el pan de muertos, han estado promocionando pan de muerto con relleno, betún, fresas. Es una manera distinta de irnos viviendo este tipo de tradiciones, y está bien también aceptarlas si tú así lo consideras, ¿no? Sí. Entonces, permítete vivir esto y pues nada, síguenos en nuestras redes sociales. Las voy a dejar por aquí para ya no mencionarlas, y pues ya, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video y que tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos, hasta pronto. Bye.